Pues, ¿qué le parece si continuamos la nueva serie que iniciamos el domingo pasado? Una serie llamada Dios está trabajando en mí. ¿Cuántos reconocen que Dios está trabajando en usted? No importa su edad, no importa su situación. Si tú eres cristiano, nacido de nuevo, pues obviamente la mano del Señor estará trabajando en tu vida. Pudimos ver en la enseñanza pasada que si el Señor te sacó de Egipto, entiéndase, del mundo, entonces significa que automáticamente te va a meter en su proceso, el desierto que conocemos, ¿verdad? Entonces así es como entramos a esta serie, entendiendo de que Dios va a trabajar en nosotros. Quiero, en esta mañana, voy a compartir la segunda enseñanza, y esta enseñanza los quiero preparar porque estará llena de información, va a ser mucha información. Pero nada más tenga paciencia, abra su oído. Si hay cosas que no entiende, pues con paciencia lo van a entender, y voy a tratar de ser también paciente en explicarlo. ¿Está bien? ¿Están conmigo? ¿No me van a tirar tomates? Gloria a Dios. De esta enseñanza de hoy vamos a tener dos partes, primera y segunda. Y voy a hablar en esta mañana bajo el tema mirándonos en el espejo ¿de quién? De Cristo. Si usted toma notas, le pone ahí una marquita, ¿verdad? Le pone primera parte. Y quiero que me acompañen a Segunda de Corintios. Vamos al libro de Segunda de Corintios. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 18. Me dice usted amén cuando llegue. ¿Llegaron todos? Segunda de Corintios 3, verso 18. Sería el último versículo de ese capítulo. Segunda, nada más asegúrese que dice 2 Corintios, Segunda de Corintios, para que no se equivoque. ¿Están todos ahí? ¿Listos? Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad que nos das, Señor. Gracias por la alabanza, Señor, ese tiempo tan maravilloso de exaltarte. Gracias por los hermanos de la alabanza. Gracias por los hermanos que sirven para que el servicio sea posible como miembros del cuerpo. Ahora estamos en el tiempo de la palabra, Señor. Ahora queremos ser instruidos. Te pedimos que en todo tiempo sea tu Espíritu, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros en particular, tocando las áreas que en secreto, en lo íntimo, cada uno conocemos. Yo te pido que esta palabra, Señor, como las que vendrán en esta serie, sean de poder en nuestra vida al obedecerla, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo, Señor, te pido gracia, que me ayudes, me des denuedo y entendimiento, inteligencia espiritual, para poder explicar cada cosa, Señor, con prudencia y con paciencia. En el nombre de Jesucristo. La iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Segunda Corintios 3, verso 18. Voy a leer la versión nueva, Biblia Viva. Si usted se confunde, la puede ver en la pantalla. Y si no, pues puede leer su Reina Valera, que se parece mucho. Esta versión lo dice un poquito más detallado. Dice Pablo a los Corintios: así que todos nosotros, dice, con el rostro descubierto, dice, reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos, dice esta versión, espejos. Reflejar aquí significa que la gente se ve en nosotros, en este texto. La gente, al nosotros ser transformados cada día más como Cristo, cuando alguien te ve, se siente o confrontado, o animado, o exhortado, o edificado por ti, por cuanto tú y yo reflejamos el carácter de Cristo. Esa es la idea del reflejo del espejo. Dice, y el Espíritu del Señor que está en nosotros, dice, nos va transformando, y aquí habla del proceso, de gloria en gloria, cada día. Dice, y cada vez, termina esta versión diciendo, nos parecemos más a Él. Vivimos en la generación que todo lo imita. Estamos viendo una generación donde lo imita todo. Todo lo que esté a la moda o lo moderno, la gente con facilidad se amolda a eso. Sin ningún examen o análisis, las personas abrazan cualquier tipo de cosa, sencillamente porque atrae seguidores, o porque llama la atención, o a lo mejor porque reciben muchos likes en sus medios sociales.
Hoy miramos algo nuevo en las redes sociales y de inmediato se convierte en una moda. Fíjense que dicen los expertos en moda, y aquí moda no solamente es ropa, pero voy a utilizar ejemplos para conectar algunas ideas. Los expertos en modas dicen que una moda se inventan por distintas razones y en la gran mayoría de los casos por razones no planificadas y muchas veces insignificantes. Hay modas que se han inventado hasta por un error. Fíjese, de repente el modista hizo el vestido y la manga le quedó aquí, la gente le gustó y se quedó como una moda. Bueno, si una celebridad, uso esta ilustración, si una celebridad, escucha bien, de repente va a Home Depot, qué sé yo, ¿verdad? Y va y compra un galón de pintura roja y por accidente esta persona famosa, esta celebridad, se le desparrama la pintura en su ropa y más adelante va caminando y el que lo ve no se da cuenta que se le botó la pintura y un paparazzi le tira una foto y la publica en el Face, de inmediato a eso le llaman ¿qué? Una nueva moda. Fulano de tal, fulana de tal, ¿verdad? Tenía un vestido que tenía una franja roja y ya todo el mundo lo copia, lo imita y se hace esto viral o consigue millones y millones de visitas en los medios sociales. Así muchas veces se forman modas. Y los que siguen a esta persona por ser una celebridad ni siquiera saben el sentido por qué esta persona tenía en su vestido, su pantalón jean, no se sabe, esta franja roja. Fue un accidente. Pero así estamos. Fíjense que las redes sociales se han convertido en el espejo de millones de personas que usan su dispositivo para compararse. Van al dispositivo y ven a alguien y comienza, ¿verdad?, automáticamente ese efecto de comparación. Pues todos conocemos lo que es un cristal, lo que es un espejo, en este caso de cristal. En un espejo de cristal nos miramos para corregir alguna imperfección. ¿Cuántos se miraron en el espejo esta mañana? Creo que nadie salió de su casa sin mirar en su espejo. Algunas parejas hasta se pelearon en la mañana porque la esposa o el esposo, se puede decir, duró más tiempo en el espejo, ¿verdad?, que bañándose. Algunos se ríen, ¿verdad? Un espejo sencillamente hace el trabajo de reflejarte a ti mismo para autocriticarte o para juzgarte a ti mismo. Si encuentras alguna imperfección, la corriges y obviamente esto es en la superficie de nuestro cuerpo físico. O sea, el espejo nada más sirve para limpiarnos lo de afuera. ¿Están de acuerdo? Bueno, hoy el espejo que usamos es digital, ¿verdad? No solamente el de cristal. Los medios sociales son el espejo de millones y millones de personas. Le pongo un ejemplo. Una ilustración. Imagínense una mujer, voy a usar el ejemplo con una mujer. De repente esta mujer, ¿verdad?, se mira en el espejo en la mañana, dice, necesito cambiarme el color de pelo, ¿verdad? Va a una tienda donde venden productos para el cabello, se compra un tinte marrón. Se pone su tinte, le queda bien, se mira en el espejo y esta mujer muy alegre, ¿verdad?, contenta de que su tinte marrón le quedó bonito. Pero resulta que esta mujer, muy contenta, ¿verdad?, pone en su perfil de su celular WhatsApp, pone una foto modelando su pelo, lo pone en el Face, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero resulta que navegando por los medios sociales, Facebook, YouTube, Instagram, se encuentra con una amiga, ¿verdad?, una foto de una amiga donde su amiga se dio un tinte también, pero de color dorado. Y allí comienza un conflicto, ¿verdad?, en muchos, donde ahora esta mujer del tinte marrón comienza a cuestionarse. Ay, me quedará bien este tinte, ¿verdad? Me gusta más el de mi amiga. Y de repente mira más abajo y se da cuenta que su amiga tiene 800,000 likes y ella, la del tinte marrón, solamente tiene 15. Analice usted ese ejemplo tan sencillo y pregúntese ahí en el secreto de su corazón, ¿cómo es posible que en un momento estábamos alegres, contentos y seguros de algo, pero al ver a otro, nuestro sentido, nuestra convicción totalmente cambió? Ya no me queda tan bien. Bueno, el mundo, mis hermanos, está muy cambiante y de manera muy acelerada, usted lo sabe. Las cosas cambian de un día para otro, de momento, ¿verdad?, le dices al Señor, fíjense, este es otro ejemplo, le dices al Señor, Señor, te pido, Señor, si es tu voluntad que me regales un iPhone 13. ¿Cuántos oraron por eso? No levante la mano. Y de repente, ¿verdad?, de una manera soberana el Señor te concede la petición, consigues el dinero, vas camino a la tienda, vas en un pie. ¿Sí entienden la idea de un pie?
va saltando de alegría. Entras a la tienda, compras tu celular y lo traes así. Yo no sé si usted, pero yo cuando compré mi tableta, yo venía con ella como que si eran huevos o algo así, como que se va a quebrar. Pasan 2 meses y ya como que uno la va soltando, ¿verdad? Pero viene esta persona con su celular, iPhone 13, lo abraza, lo va sobando y dice, ay, qué suave, nuevecito. Y ya está mandando texto, ¿verdad? Con la foto y su celular así. Pero caminando en la calle, levanta la mirada y ve un letrero gigante que está su celebridad favorita con el celular rojo y dice iPhone 14. Decepción. La pregunta es, ¿por qué nos pasa eso? Si estábamos orándole, hasta ayunó esta persona. Señor, un celular iPhone 13. Es que yo vi las especificaciones y para mi trabajo, mi escuela, no sé, ese es el que necesito. Pero por alguna razón el letrero con el iPhone rojo y dice 14, pero lo tiene la celebridad que tú admiras, ya te sientes como que no tienes nada. Dices, no, pero ya, mira, ya el mío está viejo ya. Y ni siquiera lo has usado. Ahora, hay un efecto real, estoy hablando de cosas reales, estoy usando ejemplos nada más de una cosa, pero si usted conecta esto con muchas cosas, encontrará por qué hay gente que está insatisfecha. Pablo dice algo en Romanos 14, acompáñenme allá. En Romanos 14, verso 14, Pablo dice que nada en sí es malo. Pablo dice nada en sí, ¿verdad?, es malo o pecado. Vamos a ver qué significa este texto. Romanos 14, versículo 14. ¿Llegaron todos? Pablo dice, Romanos 14, verso 14, dice, yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús. Me gusta que comience así, ¿verdad? Yo confío en el Señor, no en mí, sino en el Señor. Es importante que inicie así el texto. Nuestra confianza es ¿en quién? En Dios, en Cristo. Dice que nada es inmundo en sí mismo. Nada es pecaminoso en sí mismo. Dice más, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Fíjense que Pablo, obviamente el contexto de Pablo aquí, ¿verdad? Con los de Romanos, la iglesia de Corintios o los grecos romanos y griegos, obviamente eran personas que adoraban imágenes, creían en muchos dioses, se le llama politeísmo, creían en muchos dioses. Pero cuando los de Roma y los de Corintios se convierten a Cristo, traen ciertas costumbres que luego algunos fueron libres de una vez, otros tomó tiempo. Porque a veces le voy a decir algo. La Biblia dice que adorar una imagen inanimada es idolatría, así dice la Biblia, muy claro. Pero nosotros debemos de tener paciencia cuando le decimos a alguien que hace eso y compasión, porque es una convicción arraigada que no se va como quitarte una cachucha, un gorro. O sea, toma tiempo. ¿Por qué? Porque tus convicciones es cuando ves una estatua de algo. Para los griegos y romanos era como ver un dios. ¿Sí me doy a entender? Entonces no es nada más, no, eres un ídolo. O sea, no, así no debemos ser. Hay que predicarle la verdad, pero hay que ser compasivos porque las cosas no cambian así a veces. A veces Dios te lo arranca de raíz la idolatría, pero a veces es un proceso. Y Pablo, hablándole a los de Roma, les dice, miren, nada en sí es malo. Una pistola cargada de balas no es peligrosa. ¿Sí me entienden? Es en las manos de alguien peligroso que esa pistola se convierte en un peligro. ¿Están conmigo? ¿Cuántos han visto una pistola dispararse sola? A menos que se caiga, ¿verdad? No. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esto? De que nada en sí es malo. Fíjense que, digo esto en paréntesis, hay un conflicto entre cristianos de que hay personas que incluso a vestiduras le pueden llamar, no, eso es del diablo, o la farda de tal color, o el pelo, no sé, o sea, no hemos podido entender bíblicamente el entendimiento de que hay cosas que no son en sí malas, pero también que no son en sí buenas. Si malinterpretamos este texto, terminaremos dándonos permiso para hacer lo que bien cada uno de nosotros nos parezca.
Lo que el apóstol Pablo en verdad nos está diciendo es que las cosas, escuche bien, inanimadas no pueden pecar. No tienen en sí un valor moral ante Dios, son vanas. Todo lo que es inanimado no tiene un valor moral en sí. La idolatría no se encuentra en la estatua del apóstol Pedro hecho de piedra que se encuentra en el Vaticano. O sea, esa no es la idolatría. La idolatría se encuentra en el corazón de las personas que creen que esta estatua es un Dios. ¿Sí ven la diferencia? Porque hay quienes ven la estatua y dicen, ay Dios mío, líbrame de esto. Pues es una estatua. Pero hay quienes tienen sus convicciones y al verlas reaccionan. Es una reacción natural, cuando la ven hasta sienten una reverencia, pero una vez conocemos la verdad, debemos exponerla, diga conmigo, en amor, en compasión y con paciencia, ¿verdad? No demandando. Bueno, así, en ese ejemplo que vengo trayendo, sucede con las modas. Cuando alguien adopta algún estilo de vida o alguna moda, en sí no podemos decir que es pecado, sino que el pecado de seguir alguna moda se encuentra cuando le damos un valor divino a la razón por qué adoptamos esa moda o ese estilo de vida. ¿Qué es valor divino? Que le atribuimos a eso poder de gozo, de amor, de paz, de seguridad, de identidad, de valía, etc. Eso es un poder divino. Nadie puede comprar amor o comprar 5 kilos o 10 libras de paz, ¿verdad que no? Entonces es algo que Dios da, por eso es divino. Entonces son cosas que tienen un valor divino, un valor que es trascendente, es fuera de este mundo. Pero algunos dicen, si me compro eso, tendré paz. Si tengo esto, entonces la gente me va a mirar y lo que está diciendo, tendré valía y la gente me va a poner atención. Fíjense que me acuerdo mucho de algo. En las escuelas, cuando somos adolescentes especialmente, está la lucha del muchacho, la muchacha popular que lo sigue un grupo y los muchachos que no son tan populares. Ahora, aquí hay dos grupos. Usted cuando fue a la escuela era o uno popular que atraía a la gente o era uno que nadie lo buscaba. Pues yo le voy a decir algo. En la escuela Dios me dio esa gracia de que la gente se me acerca en confianza. Así era en la escuela. Yo dibujaba, o sea, siempre tenía gente conmigo. Pero yo les puedo decir de ese lado que eso no me llenaba. Yo no me sentía mejor o no era mejor en este caso. Me sentía mejor, pero no lo era. No tenía gozo ni paz. Como al igual uno que quiere ser un popular, piensa que al ser popular va a tener esta parte de su vida solucionada. Bueno, esto ha sido un problema desde el pecado de Adán y Eva, desde el huerto de Edén. Todos, escuche bien, todos sin dudas tenemos gustos diferentes. Esto nos hace especial. A algunos les gusta el color rojo, a otros el verde. Los sabores son diferentes en cada uno de nosotros, o el paladar, y así sucesivamente con todas las cosas. Dios nos creó diferente, completamente diferente a cada uno de nosotros. Pero es muy diferente seguir un estilo de vida o una moda por un gusto personal que seguir una moda por querer ser la persona que tiene esa moda. ¿Sí ven la diferencia? De repente viene un hermano, ¿verdad? Yo puedo decir, hermano Abraham, me gusta tu corbata o me gusta la camisa de no sé quién. Y yo la puedo comprar, ¿verdad? Sin envidia, sin celos, ni querer verme mejor que la persona. Sencillo, o sea, no es pecado eso. Pero cuando yo digo, ¿verdad? Yo veo como que la gente saluda más a fulano, ¿verdad? Será por la corbata, me voy a comprar una. Ese es el problema. Le atribuimos poder divino a las cosas inanimadas. Es muy diferente querer ser la persona que carga esta moda y que aparentemente, ¿verdad?, parece que alcanzó el gozo, la paz y el amor que todos buscan, el cual nada más se puede encontrar en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Efesios 2, vamos al libro de Efesios capítulo 2, dice algo interesante. Efesios 2, versículo 1. Fíjense que este tema, el tema no es la moda, pues nada más son ejemplos ilustrativos, pero esos temas son bien complejos en la iglesia, bien complejos y hasta enemigos. La iglesia se divide en temas así.
Pero aquí el punto es el carácter de Cristo, ¿verdad? Y vamos a ver algunas cosas que nos van a traer entendimiento en muchas áreas. Efesios 2, versículo 1. Me dice usted amén cuando llegue. El apóstol Pablo aquí también hablando, dice, y él, aquí él es Cristo, dice, os dio vida a vosotros, vida espiritual, nacimos de nuevo al creer en Cristo. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. El otro tiempo se está refiriendo a tu vida antes de Cristo. Dice, siguiendo, diga conmigo, siguiendo la corriente de este mundo. Dice, conforme o según el propósito de el príncipe de la potestad del aire, este es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos que no obedecen la palabra de Dios. Fíjense, el espíritu que opera en los que no viven en la palabra de Dios. La idea de corriente, escucha bien, en Efesios 2:2, tiene el sentido de algo que arrastra, de algo que influencia, algo que seduce. Esa es la idea de corriente aquí. Si no estamos anclados en Cristo, como cristianos, hijos de Dios, una moda, escuche bien, puede, no todas las modas, no, una moda puede arrastrarte sin darte cuenta. Ahora escucha bien porque parece insignificante lo que estoy diciendo. Hay personas que son arrastrados por la moda, por la novedad, por estar al día, el último grito, ¿verdad? Dicen por ahí, de la moda. Pero por ir detrás de modas, muchos pueden tener la excusa de 2 trabajos. ¿Sí entienden lo que digo? ¿Verdad? Bueno, este trabajo me da para pagar mi renta y ahorro mi dinerito, pero quiero comprar esto, necesito otro trabajo. Una moda tiene la capacidad de arrastrarte a ello. Puedes extralimitar tus tarjetas de crédito, puedes competir y celar a otros, puedes amar el dinero, no tener tiempo para servir a Dios y finalmente caer en la ansiedad y la depresión porque le atribuiste a eso que tanto querías poder de gozo, de paz y seguridad, el cual no lo vas a encontrar. Miren, ¿sabe de qué tamaño es nuestro corazón? Y es una pregunta literal. ¿Quieren saber de qué tamaño es nuestro corazón? No tiene fondo. El corazón humano es algo que no se puede medir, es la palabra. No se puede medir, no tiene medida, mejor dicho. ¿Se acuerdan del proverbio que dice que el deseo del hombre es como el Seol que no se sacia? Escuche bien, el corazón del ser humano no tiene fondo. No es como que lo estás llenando. Aquí compré mi carro, mi casa, mi teléfono, mi reloj y esto. Ya casi está lleno. Eso es lo que pensamos. Pero un corazón, escuche bien, que no tiene fondo, necesita algo divino que lo llene. Y creo que no necesito seguir diciéndole lo que hace falta ahí. Solo Cristo llena eso. Escuche lo bueno de esto. Cuando conoces a Cristo y Cristo es tu Señor y vives confiado en Él, entonces disfrutamos algunas modas aceptables que vamos a ver ejemplos de eso más adelante. Podemos vestir y comprar dentro de esa confianza en el Señor para no caer en un extremo o en el otro. ¿Me estoy dando a entender hasta ahí? ¿Sí? Si no, dígame no, pastor, no entendí nada. Miren, en inglés no se enrede mucho en las palabras porque quizás diga algo y usted diga, ay, no lo sé pronunciar. Nada más escuche la definición. Pero en inglés, y digo en inglés porque estamos en un país americano donde la moda normalmente viene por esa vía, hay una palabra que se utiliza para referirse a una persona que inventa una moda, ¿verdad? Y es la palabra trendsetter. Trendsetter. Esta palabra, trendsetter, todo el que crea alguna moda se convierte en un trendsetter, ¿verdad? Los jóvenes quizás saben esta palabra. Se convierten en alguien famoso, alguien muy elogiado, muy importante en el mundo y alguien reconocido por la sociedad, porque tiene seguidores. Una persona que es trendsetter, la gente lo sigue por lo que inventó, por la moda. Pero me llamó la atención esto, ¿verdad? La palabra en inglés trend, T-R-E-N-D, trend, significa moda. Setter significa establecer. En otras palabras, trendsetter significa uno que establece una moda. Esa es la idea sencilla. Pero la palabra trend no solamente significa moda. Si usted nada más en Google, más adelante usted pone el significado de trend, nada más en Google, ¿verdad? Sin irse muy a fondo, tiene el sentido de algo que arrastra. Escucha bien,
Trend significa tendencia, significa inclinación, significa curso, significa movimiento, significa incluso torcer. Es decir, que si tú tienes algún plan en tu vida y ves esa moda o ese trend, te puede torcer a seguir eso, te saca de algún propósito que tengas delante. Significa trend también dirección, significa perseguir, pero también significa corriente. Para usted va conectando los cabos ahí. Imitar modas, explico, no tiene nada de malo siempre y cuando no nos conlleve a desobedecer la palabra de Dios. Hay modas que son aceptables dentro del margen que nos exige el Señor como hijos de Él. Entiéndase, nada que promueva la inmoralidad sexual o nada que promueva la rebeldía al vestirnos. ¿Sí me doy a entender? Nada que provoque a la inmoralidad o a la rebeldía. Podemos ver esos dos extremos. El problema se encuentra en el sentido que le damos a las modas de cualquier índole. Puede ser la música, el lenguaje, la ropa, la conducta, el estilo de pelo, la forma de caminar, alteraciones del cuerpo, los chistes o juegos de moda, drogas, etcétera. Lo que esté de moda. Hoy en día, si usted habla con sus hijos, algunos padres ni entienden su lenguaje. Hoy en día hay una forma de hablar del mundo que sus hijos hablan delante de ustedes y ustedes ni entienden lo que están diciendo por el lenguaje que tienen. Algunos nada más con los emojis, ya con eso hablan. Hoy existe el famoso influencer. ¿Alguien conoce esa palabra? ¿Qué es un influencer? Bueno, un influencer o influenciador, es la palabra en español. Influencer es un término usado en redes sociales que sencillamente significa el que influencia, alguien que influencia. El influencer o influenciador es una persona que posee, escuche bien, cierta credibilidad sobre algún tema, moda en particular, y que su presencia e influencia en las redes sociales hace que se convierta esa persona en un prescriptor idóneo de una marca determinada. Es decir, un influencer se hace influencer por la cantidad de seguidores que tiene en el YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, etc. Y esta persona hace cosas, pero por tener tanta cantidad de visita, influencia a sus seguidores. Y los que lo siguen, la mayoría comienzan a hacer lo que este influencer hace. Están imitando a este influencer por la razón que quieren tener seguidores como él o ella. Fíjense, esto causa en una gran cantidad de jóvenes y adultos a querer imitar el influencer o el trendsetter, como mencionaba anteriormente, en todo lo que hace. Por ejemplo, fíjense a qué conecta esto. Si el influencer dice que los mejores zapatos del 2022 son los de X marca y cuestan $350, ahí va el adolescente donde papá, el cual su papá nada más gana $400 a la semana. Y de renta nada más son $1,500. Y el joven quiere unos de casi 400, unos zapatos nada más, unos tenis, sneakers. Si el papá o la mamá tiene carácter, le dice, perdóname, pero no puedo. Si tiene un carácter correcto. Si no tiene carácter, se va a meter en problemas, se va a enliar, deudas impagables, por solo complacer el capricho de su hijo engañosamente influenciado. ¿Qué tiene todo esto de importancia? Usted diría, pastor, está hablando de ropas, de tiendas, de marcas. ¿Qué tiene de importante? Escuchen lo que le voy a decir. La importancia de esto es que a causa de todas estas modas, en especial en las redes sociales, ha habido un incremento impresionante de suicidios en adolescentes entre 13 y 24 años de edad. Que por causa de no tener o no crecer en los likes, comentarios o seguidores en su Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, se suicidan. ¿Están viendo el problema? Eso es serio. O sea, este tema no es nada más para sentirnos que estamos aprendiendo mucho nada más. Esto es serio. Miren, les leo lo siguiente, es una estadística. Un estudio en el Centro Psiquiátrico Occidental de Pensilvania reclutaron a 15 jóvenes que intentaron suicidarse por causa de consecuencias negativas en las redes sociales y los resultados fueron los siguientes. Los resultados, después que examinaron y cuestionaron a estos 15 jóvenes que intentaron quitarse la vida,
Dice el estudio que el 67% de los participantes informaron sentirse peor con sus propias vidas, entiéndase, un valor, o sea, sentirse en baja estima, es lo que conlleva los suicidios primeramente, sentirte que no vales nada, no eres nadie, no tienes, etc. A sentirse peor con sus propias vidas debido a las redes sociales. Además, el 73% se sintió presionado. Ahora yo les pregunto, ¿Facebook saca una mano con una pistola y le dice al joven o a la joven, haz esto? No. ¿Pero por qué decían se sentían presionados? Por la influencia, porque es un poder, lo van a ver en un segundo. Se sentían presionados a publicar contenido que mejorara su apariencia ante los demás. Ese es en inglés le llaman el peer pressure que tienen los jóvenes de hoy, la presión del mundo. El 60% se sintió presionado a adaptar el contenido según la popularidad y los gustos del mundo. Y el 80% informó verse afectado emocionalmente por el drama de lo que sucede en los medios sociales. Una estadística dice que el exceso del uso de las redes sociales, entiéndase, más de 3 horas, causa en los adolescentes de entre 13 y 24 años trastornos mentales, baja efectividad de aprendizaje, se convierten en sociópatas, mejor dicho, simplemente significa antisociales, no hablan con nadie, están así como encerrados, no saludan, no se relacionan y finalmente caen muchos de ellos en suicidio. Acuérdense que todo eso es gradual. Voy a abrir una cuenta de Facebook, no diciendo que sea malo abrirla, pero nada más estoy narrando. Voy a agregar, ¿verdad? Y tienen ahí sus amiguitos. Mira, fulana hizo esto. Mira, tiene 50,000 views. Yo también quiero 50,000 views. Y hace lo mismo, pero no adquiere ni 5 views. Y ahí está el joven adolescente inventando en su mente, ¿qué hago para llamar la atención? Porque yo quiero 100,000 views, 1,000,000. Para no caer en los extremos, debo aclarar, los medios digitales como las redes sociales, para que no salgan de aquí satanizando, ¿verdad?, el que tiene Facebook o Instagram, son solo herramientas que nos conectan, nos facilitan cosas que traen beneficio. Podemos sacarle mucho provecho a los medios sociales y al alcance tecnológico que hoy tenemos. Pero escuche bien, si no desarrollamos un carácter más como el de Cristo, toda esta tecnología solo servirá como un medio para idolatría. Si no tenemos el carácter de Cristo, se puede tener Facebook para el que puede, el que reconoce sus debilidades y dice, no puedo, pastor, ciérrelo. Pero no quiero aquí decir, ciérralo, ábrelo, ¿verdad? No quiero dar esa orden. Aquí cada uno sabemos de qué pata cojeamos, dice en mi país. ¿Están conmigo? En 1 Corintios 11, versículo 1, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cuántos de ustedes en alguna vez de su vida, a lo mejor de niños, jugaron imitando a una persona pero con el sentido de molestar? Alguien decía azul, tú decías azul. Si movía la mano, tú hacías así, pero era como un juego. ¿Alguien jugó así alguna vez? Levanta su mano en alto a ver los molestos, los que molestaban, mejor dicho. Yo también, ¿verdad? Bueno, eso es otra vida, como dice Pablo, en otro tiempo. Dice 1 Corintios 11, verso 1, ¿llegaron todos? Dice Pablo, escuche lo que va a decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este principio de Pablo nos pone un gran peso a nosotros como cristianos, ¿sí o no? ¿Cuántos se atreven a decir esto? No digan amén, nada más piénselo. Que tú le digas a alguien, mira, imítame a mí como yo imito a Cristo. Parece eso, o sea, no es un desafío. La palabra imitar significa alguien que está haciendo, ¿verdad? ¿Se ha visto un pantomima? Es la palabra griega mimetes o mimo, ¿verdad? Está haciendo lo mismo que el otro o está imitando algo. Pero la idea es que cuando ves a alguien levantar su mano izquierda, tú también la levantas. Hablas como esa persona. ¿Cuándo se acuerdan cuando Pedro negó a Jesús que le dijeron, tú hablas igual que ellos? Ya por lo menos Pablo tenía la forma de hablar, por lo menos la forma de hablar, aunque no todavía había sido formado su carácter por completo. Pero Pablo dice, imítenme a mí en el sentido de cómo yo imito a Cristo. No es que hagan lo que yo hago, Pablo no dijo eso. Se vistan como yo, párense así, hablen así, no. Imítenme en la manera que yo imito a Cristo.
Pablo imitaba a Cristo, ¿verdad? No en sandalias de color tal y Jesús, no. No era en lo superficial, era en el comportamiento de su carácter. Esa era la idea. Entonces, Pablo dejaba, ¿verdad?, un rastro de su testimonio para que los que venían detrás de él lo imitaran. Ahora escuche aquí la conexión. En Efesios, no tienen que buscarlo, 5:1 dice lo mismo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice Pablo. Efesios 5:1. Cada uno, de manera honesta, debemos hacernos la pregunta. ¿En qué espejo nos estamos mirando? Esa es la pregunta. ¿En qué espejo nos estamos mirando? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es tu aspiración y por qué la tienes? Miren, yo conozco gente, mis hermanos, yo era uno de ellos antes de Cristo. A mí me aterrorizaba el no ser, y usted va a entender el dicho, ¿verdad? Lo voy a explicar, de no ser alguien en la sociedad. Yo le tenía mucho miedo a eso, pero era más por mi familia. Yo quería quedar bien con mi familia. Ahora escuche bien, esto en el mundo parece como algo muy bueno, pero yo no estaba viviendo para un propósito personal mío, más bien era para agradar a otro. Pero para mí era una presión, era un miedo, era un temor. Yo no quería terminar mi vida no tener un diploma, no tener una carrera académica. Y fíjense qué ironía, ¿verdad? Porque no terminé la escuela. Y yo dije, oh Señor, ¿cómo puedo sentir paz en ti y no logré lo que me daba tanto miedo? Porque el Señor me hizo libre de esa idea. No estoy diciendo que deje la escuela ni que siga mis pisadas, estoy hablando de un testimonio personal. Para usted será diferente. Algunos el Señor le va a decir, sigue estudiando y termina tu carrera. Otros, como los discípulos, se lo va a llevar, dejen todo y síganme. Cada uno debemos estar convencidos de lo que Dios nos está hablando. Amén. Miren, hay muchos que dentro del margen prudente, quiero hacer esto mucho hincapié, dentro del margen prudente, aprobado por la palabra de Dios, con sabiduría y pureza, entran en cierta moda que no necesariamente sea pecaminosa. Hay cosas que no debemos de, ¿verdad?, exagerar. Pero el problema se encuentra en el valor de identidad y aprobación que muchos encuentran en seguir una moda, o cada estilo nuevo, con el fin de buscar la aprobación de este mundo. FOMO, F-O-M-O, es otro término entre jóvenes, y es un término, ¿verdad?, que significa, son siglas, ¿verdad?, son las primeras letras de las palabras que voy a definir. FOMO en inglés es Fear of Missing Out, ese es en inglés, ¿verdad? Y significa miedo a quedarme fuera. Pero aquí el miedo no es de quedarme fuera de la casa, fuera del carro, no, de quedarme fuera de lo que está a la moda, quedarme fuera de la información o de la novedad que acaba de salir. Es decir, este miedo es que cuando te digan, ¿supiste?, que tú digas, sí, esta mañana lo vi. Y no que digas, ¿de verdad? Pues ese es el FOMO. Significa miedo a estar desconectado o miedo a perderse de algo o de no estar al tanto de lo que acontece en las redes sociales. Ya existe un término en la Real Academia, que se llama nomofobia, que significa miedo a quedarse sin el dispositivo celular. Es como si se te perdió el oxígeno o la sangre, imagínense. Miedo, bueno, yo sé que algunos, ¿verdad?, dependen de su celular, eso es otra cosa, su trabajo, ¿verdad?, etcétera. Pero aquí el terror de no tener el celular en tus manos o que se te quedó o se te perdió. Fíjense, hay algo raro cuando una persona, he escuchado gente que dice, no, yo no voy al Facebook porque me deprimo. Y digo, ¿cómo? ¿Pero en qué sentido? Pregunto, ¿verdad? No, es que yo de repente, ¿verdad?, estoy en mi casa y si estoy haciendo algo, estoy pasando por una lucha, luego veo a mi prima que se fue a Dubái y luego veo a mi tío que se compró un carro y todo eso me trabaja. Bueno, se entiende que está hablando de envidia, tiene problemas con la ambición, con la codicia, ¿verdad? Pero hay que reconocer eso, hermanos, porque si no somos humildes en decir, yo tengo este problema, y comenzamos a decir, ay, esta prédica está buena para fulano, ¿verdad? No, yo tengo ese problema, o sea, debemos identificar eso. Y ahí es donde viene el problema, porque muchos tienen la libertad de tener su Facebook. Y miren, hay veces que conozco gente cristiana, y de repente, por ejemplo, estuvimos en Guadalajara y se nos acercaron mucha gente. Yo tengo la costumbre de que cuando hablo con alguien, pues yo busco su Facebook.
Hago eso. Ayer me llamaron una pareja muy joven de Michoacán, querían una consejería. Y mientras estoy en el teléfono hablando, estoy con la otra mano haciendo la investigación. Y mientras él hablaba, le decía, ¿tú eres el que tiene el perrito tal? Y dice, sí, ese soy yo. Digo, ya sé quién eres. O sea, ya lo investigué. Pero digo esto porque a veces hay hermanos que vienen súper espirituales cuando se te acercan y luego entras al Facebook y tú no lo puedes ni ver. ¿Sí entienden eso? Tienes que cerrarlo. Así, eso sucede. Y hay gente que muestra su verdadero carácter en el Facebook. Miren, todos, eso es importante lo que voy a decir a continuación. Todos somos el resultado de lo que admiramos y adoramos. Todos somos un resultado de eso. Tu carácter refleja lo que tú admiras y lo que tú adoras. Lo pongo bien sencillo de esta manera. Todo lo que tú admiras y aspiras, finalmente imitas y sirves. Lo voy a repetir. Todo lo que tú admiras y aspiras, finalmente lo imitas y le sirves. Ahora póngale en la rayita en blanco Cristo. ¿Cuántos podemos decir, sin decir amén, nada más analícelo? ¿Cuántos decimos yo admiro la persona de Cristo? ¿Por quién es? ¿Por lo que hizo? ¿Por su humillación? Creó los cielos y la tierra, pero se hizo hombre a morir por mí. ¿Usted cree que hay alguien que se puede admirar más que él? Esa es la única persona que usted le pide un autógrafo y se lo va a dar seguido, sin hacer fila. Nada más póngase de rodilla en oración y ahí viene. Lo que tú admiras y aspiras, finalmente imitas y sirves. Existe un dato, por eso le dije que había mucha información en esta enseñanza, pero es de mucha importancia, así que tómalo como algo esencial. Un gran porcentaje de nuestro comportamiento se caracteriza por la influencia de diferentes cosas. Me explico. Pongo un ejemplo. Muchos justifican, escuche esto que a lo mejor usted pueda decir, ¿verdad? O lo he escuchado o ese soy yo. Muchos justifican que la razón de por qué pasan mucho tiempo en sus dispositivos, computadora, televisión, siempre usted va a escuchar a un cristiano decir, no, yo lo que veo son documentales. Por alguna razón, ¿verdad? Cuando se habla de ver el YouTube, como que hay una más documentales. Otros dicen, no, pastor, yo lo que veo son deportes o programas instructivos, programas que edifiquen, películas cristianas. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que pocos. Pero escuche aquí el principio, ¿verdad? Todo eso que dije no es pecado en sí. Programas que si el pastor llega a su casa de repente y ve la televisión, hasta él se sienta a verlo. ¿Cuántos me invitan? Pero el problema no es tanto si es pecaminoso o no. Aun cuando tenemos o pasamos tiempo en viendo cosas instructivas, aquí viene el punto importante. Nada de esto, a pesar de ser instructivo, produce fruto. ¿Sí entendieron lo que dije? Porque algunos dicen, no, pastor, esa suciedad, yo no veo nada de eso. Dios me libre. Está bien, gloria a Dios por esa pureza. Esas cosas inmorales, no, yo no puedo ni pensarlo. Gloria a Dios. Yo lo que veo son programas de cocina, ¿verdad? De salud. Está bien y son buenos verlos, pero nos pasamos todo el día en eso. Y cuando llega la prueba que debemos enfrentarla, ¿dónde están los frutos? ¿Cómo producimos frutos? Imagínense, el Food Network, ¿qué fruto da? Bueno, fruto de zanahoria, de manzanas, obviamente. Pero no produce fruto en nosotros. ¿Está usted de acuerdo? Y aunque no esté de acuerdo, es la verdad. La Biblia no dice que ver buenos programas y ver cosas buenas, no, es estar y habitar en la palabra de Dios, mis hermanos, aquí y aquí en obediencia. ¿Qué tanto de lo que hoy sabemos, pregunto, lo que hoy sabemos vino por aprendizaje voluntario o por influencia involuntaria? Y aquí es donde quiero decir algo importante. Nuestro carácter humano, es decir, sin Cristo, es una colección de aprendizajes. O sea, su personalidad y la mía sin Cristo es un resultado de lo que hemos aprendido consciente e inconscientemente a través de los años. ¿Está de acuerdo? ¿Sí me entienden hasta ahí? Algunas cosas las aprendemos de manera voluntaria. Por ejemplo, usted va a la escuela y usted se sienta en una butaca, en una silla y le enseñan, usted está voluntariamente aprendiendo. ¿Sí me doy a entender? Pero la mayoría de lo que sabemos lo hemos aprendido de manera inconsciente. Escuche la diferencia, porque esto va a conectar a muchas cosas.
La palabra aprendizaje, bien sencillo, es lo que hemos adquirido por medio del estudio, del ejercicio y de la experiencia. Pero usted lo hace de manera voluntaria, usted quiere aprender eso, usted se somete a ese estudio. Pero la influencia, no estoy hablando de la gripe, la influencia, el influenciar, escúchelo cómo dice esta definición, es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar y de actuar de otra. ¿Sí vieron la diferencia? Si un aprendizaje es, voy a la escuela o me someto a un maestro y él me enseña, yo aprendo, lo escucho, me someto, aprendo, etc. Pero una influencia sucede cuando tú no estás, en la mayoría de los casos, poniendo atención. Es un poder que te arrastra, como dice Efesios 2. Es un poder que te arrastra. Y el peligro de esto, y es la razón por qué me tomo el tiempo de explicarlo, es porque muchos somos arrastrados por influencias de manera inconsciente. Yo les he dicho que cuando yo iba al matiné, al cine, y veía las películas de Bruce Lee, yo no fui a aprender karate allí. O sea, yo no dije en mi casa, voy al curso de karate, cinta blanca, y me senté en el teatro. ¿Me doy a entender? Yo no fui a eso, yo fui a divertirme, a ver una película, pero salí tirando patadas. En ese matiné, pues aquí hay algunos de mi pueblo que están por ahí atrás. Ese matiné, fíjese, es una iglesia ahora, pero ese matiné tiene un pasillo bien hondo, un fondo que era por donde la gente salía cuando se acababa la película. Y cuando usted pasaba, usted hablaba y el eco se repetía como 15 veces. Pero por ese pasillo, usted no podía, después de una película de Bruce Lee, cruzar por ahí. Porque sin usted darse cuenta, salía uno, ¿verdad?, con el pie en el aire y posiblemente le daban una patada. Y le digo esto literalmente en serio. O sea, yo le digo porque de ahí, a veces en el matiné armábamos un grupo de pelea. Tú contra mí, yo contra ti, al parque que estaba a 2 esquinas a pelear, dándonos patadas. Pero escuche bien para no perder el hilo. Yo salí de mi casa a aprender karate. Es un aprendizaje involuntario, inconsciente. Salí de ahí inspirado por Bruce Lee. Les pregunto, una pregunta muy sencilla, ¿cómo aprendiste a sumar y restar? Me imagino que fue de manera voluntaria, ¿sí o no? Pero ¿cómo aprendiste a no tropezar en la calle? ¿Voluntaria o involuntariamente? Involuntariamente. Un tropezón ahora te enseñó, ahora que hay que levantar el pie. Ahora, ¿se están dando cuenta donde los quiero llevar? ¿Cuántas cosas nos influencian? ¿Cuánto de nuestro comportamiento ha venido por influencia que no hemos estado conscientes? Escuche bien, la televisión no es de Satanás, no es el diablo, no es la caja del diablo. Pero la televisión, si no tenemos dominio propio, ya sea el computador o teléfono, lo que sea que emita una imagen, hermanos, tiene una influencia. Yo le decía a mi esposa anoche, le decía, wow, mi amor, todos los anuncios terminan con una cancioncita. Por ejemplo, ¿qué es? Tararara, taratatata, McDonald's. Todo el mundo sabe. Pero fíjense, los medios de mercadotecnia saben cómo entrar en nuestra mente. Pero es tu responsabilidad y la mía permitir que la palabra esté por encima de la influencia de este mundo, la corriente. ¿Me estoy dando a entender hasta ahora? La mayoría de los casos, o de las cosas, mejor dicho, la aprendemos de manera inconsciente. Escúcheme bien, hermanos, para imitar el mundo no necesitas estudiar. Para imitar el mundo no necesitas someterte, no necesitas esforzarte, automáticamente aprendemos el mundo, automáticamente. Yo quisiera que la palabra de Dios fuera como esa película de Bruce Lee, que al salir de aquí demos patadas evangélicas, bueno, ya entienden lo que, ¿verdad?, en el término evangélico, no literalmente, pero a predicar el evangelio, a hacer testimonio, a ser luz, pero no funciona así. Usted recibe un depósito de la palabra y usted al salir de aquí decide si obedecer o no. Escuche esto, la corriente nada más te tienes que acostar. ¿Cuántos han ido a parques de agua y se han montado en el Lazy River? ¿Alguien aquí? El río que te va ahí, nada más estás ahí, te va llevando. Ir contra ese río, en ese, ¿cómo se le llama? El tobogán, ¿verdad? Ir contra es casi imposible, es muy cansón. Bueno, esa es la idea figurativa de vivir la vida cristiana. Debes de hacer fuerza contraria para ir contra la corriente que nos arrastra.
Para desarrollar el carácter de Cristo debemos de manera voluntaria obedecer su palabra, someternos a sus decretos, negarnos voluntariamente todos los días. No sucede, ¿verdad?, por influencia. Desarrollar el carácter de Cristo se hace posible cuando tomamos la libre decisión de andar contra nuestros propios deseos, contra lo que el mundo nos ofrece, contra lo que se opone a la voluntad de Dios. Es nuestra decisión. Primera de Pedro 2, versículo 20, fíjense lo que dice. Hay una creencia entre cristianos, especialmente en la oración, que hay muchos cristianos orándole a Dios para que le facilite la obediencia. Cuando a veces decimos, Señor, ayúdame, en verdad lo que estamos diciendo es, Señor, quítame esta carga. El Señor te dice, no te voy a quitar la carga, te voy a dar la fuerza para que la lleves. Esa es la diferencia de orar. O sea, no, facilítame el camino. ¿Quién no fuera cristiano de esa manera? Hermanos, la mayoría de las personas que le huyen al Evangelio es por la dificultad del sacrificio de obedecer. Eso es todo. Aunque usted entre en un debate de, no porque que el canon de la Biblia y los primeros esto y los apóstoles y buscan 1000 vueltas para no creer en la palabra, al final del día la Biblia los confronta por su pecado. Eso es todo. Aunque te prueben que no creen, al final del día es una decisión. No es un problema de aquí, es un problema del corazón. Primera de Pedro 2:20 dice el apóstol Pedro, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Es decir, ¿de qué sirve o qué resultado o fruto da cuando sufrimos por el pecado o por consecuencias de equivocaciones o cosas que cometemos? O sea, erróneamente en este caso. Dice, o sea, ¿qué resultado tiene? Pero luego dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de ¿quién? De Dios. 21. Pues para esto fuisteis llamados. Ahí es donde nos perdemos. ¿Sí vieron lo que dice el texto? Dios nos metió en el proceso de su mano. Todo cristiano que toma a Dios de manera parcial, ay, aquí Señor yo lo hago, pero esto no me lo pidas. Dicen, ¿verdad?, los sabios que obediencia parcial es desobediencia. Es decir, escojo hacer esto, pero esto no. Para Dios es desobediencia completa. Dios no quiere tu 80, ya estudiamos, ni tu 90, el Señor pide tu 100%. Para esto fuimos llamados porque también Cristo padeció por nosotros, termina el texto diciendo, dejándonos un espejo, podemos utilizar esta analogía. Ejemplo es para que nos miremos en la vida de Cristo y la imitemos. Nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahí viene la palabra imitar. Cada vez que tomas una decisión te preguntas, ¿qué dice la Biblia o qué haría el Señor en este caso? Cuando vas a ver algo en tu dispositivo, sienta, como decía alguien me dijo un día, sienta a Jesús siempre a tu lado cuando veas televisión. ¿Te imaginas ahí? 2 palomitas, una para el Señor, una para mí, y a ver por los canales, a ver qué vamos a ver. Señor, ¿te gusta este programa? Una buena analogía, ¿verdad? Quizás algunos no lo hagan, pero es la idea de que el Señor está con nosotros. Siempre debemos de recordar, mis hermanos, que el gozo del cristiano no se encuentra en la obediencia, sino en el galardón que la obediencia produce. A veces queremos sentir gozo al obedecer, sentirnos bien y luego obedecer. Siempre la obediencia, por eso se llama obediencia, siempre es algo que debes hacer que tú no quieres. No te dice el Señor, ponte de acuerdo conmigo. Cuando estés cómodo lo haces. Cuando veas el día que estés soleado, no, Él te dice, haz esto a pesar de lo que va a enfrentar tu vida. Santiago 1:22, vamos sobre el final. Santiago 1:22. Fíjense lo que dice el apóstol Santiago. ¿Llegaron todos? Dice,
el versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Escuchar, estudiar, leer y obedecer. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera, ¿qué dice el texto? A sí mismo. Es decir, cuando tú te miras en el espejo, tú eres el juez de tu criterio, de tu juicio, que en ese sentido, de tus imperfecciones o lo que tú crees como debes verte. Superficialmente hablando, tú te miras en el espejo, tú dictaminas lo que está mal. Pero en este caso, el texto habla de que el espejo del cristiano es la palabra de Dios. Y ya no soy yo el que determina lo que está mal en mí. Es la palabra de Dios. Es un espejo perfecto, el cual se llama Cristo mismo. ¿Sí entienden eso? Ahora escúcheme bien. Algunos se han preguntado, pastor, ¿por qué la palabra siempre confronta de pecado a la gente? Porque el espejo de Cristo es perfecto y usted y yo no lo somos. Y siempre habrá cosas que corregir. Nada más que no sea la misma otra vez y otra vez, porque nos quedamos atrás. Vamos al espejo de la palabra no para saber más, no para tener más conocimiento, sino para que la Biblia, la palabra me diga, Señor, ¿qué está mal en mí? La palabra te dice. Señor, ¿en qué te he fallado? La palabra te dice. Señor, ¿en qué me falta? La palabra te dice. Sigo leyendo el versículo 25. Bueno, el 24 para retomar dice, porque el que se ve en el espejo, se considera a sí mismo, se juzga a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, es decir, la palabra de Dios, la de la libertad, es decir, mientras usted mira la palabra y la obedece y confía en ella, vamos siendo libres de pecado. Esa es la libertad aquí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dice, y persevera en ella, en obediencia, en estudio, en lectura, etcétera, no siendo oidor olvidadizo. Esa es la lucha de muchos que escuchan el mensaje, les gusta, se sienten bien, pero otra cosa en este mundo reemplaza ese mensaje. Dice, sino hacedor de la obra, el que obedece, será bienaventurado en lo que hace. Es decir, la bendición de Dios estará sobre tu vida cuando vivas una vida de obediencia. Escuche bien al terminar lo que voy a decir. ¿Tú quieres estar a la moda? Dice Efesios, vestíos del nuevo hombre según Cristo. ¿Quieres likes en tu TikTok? Pues Jesús fue TikTok por ti. Acuérdese siempre de eso. Suena como broma, pero en la cruz no fue broma, ¿verdad? El Señor fue TikTok, significa que lo clavaron. ¿Quieres ser valorado o valorada? Dios entregó lo más valioso por ti y por mí. ¿Quieres identidad? Hay una piedrecita en el cielo con tu nombre esperándote. ¿Quieres seguidores? Cumple la gran comisión y predica el evangelio. ¿Quieres ser famoso o famosa? Dios y sus ángeles te conocen y te protegen. ¿Quieres comentarios en tu portal? Ten buen testimonio con los de afuera. Tu portal es este, no el Facebook. ¿Quieres compararte con alguien? Mírate en el espejo de Cristo. Póngase de pie, por favor. Voy a terminar leyendo 2 de Corintios 3:18. Dice, así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria y cada vez nos parecemos más a Él. Escuche bien, no todo lo que los niños y los adolescentes hacen es culpa de ellos, no toda la responsabilidad recae sobre ellos. A veces los niños o los adolescentes son el resultado de la falta de modelar a Cristo en ellos. A veces tiene que ver con eso. Y
Yo conozco muchos niños, adolescentes, cristianos, he tenido la oportunidad de conocerlos. Yo he conocido adolescentes, hermanos, que me ha confrontado a mí como pastor adulto ya. Gracias a la crianza y el carácter del papá y la mamá. Conozco adolescentes, conozco niños que aman a Dios. Conozco jóvenes que aman al Señor, que su vida refleja a Cristo. Escúcheme bien, son contables, son ingenieros, algunos están en la universidad. Lo que quiero decir es que se puede vivir en este mundo y cumplir dentro del plan de Dios algunas cosas teniendo el carácter de Cristo. Yo conozco niños, conozco adolescentes, jóvenes y adultos. Y estos jóvenes tienen Facebook, tienen Instagram, tienen todo lo que he mencionado. Pero cuando hablas con ellos, cuando ves sus vidas, cuando ves sus portales, te das cuenta que Cristo vive en ellos. Porque lo que tú admiras, aspiras y finalmente imitas y sirves. Lo que tú más admiras siempre te va a llevar a vivir para eso. Esa es tu meta. Aunque tú digas yo quiero, es como cuando decimos, ¿verdad? El sueño americano, muchos lo ven como comprar una casa. Pero para el cristiano ese no debe ser el sueño americano, ¿verdad? ¿Que no? Debe ser querer una casa y ya, como querer un carro, un trabajo, pero no todos tendremos lo que el sueño americano ofrece. Muchos de nosotros moriremos sin carro, sin casa, pero la palabra siempre nos recuerda, acuérdate que tú, cristiano, cristiana, eres ciudadano del reino de los cielos. Dice Hebreos que muchos de los que tenían la esperanza de alcanzarla no la alcanzaron, pero murieron conforme porque se afincaron, confiaron en el plan del plan cuyo arquitecto, ¿quién es? Dios. Entonces, por eso es importante siempre tener el carácter de Cristo para poder filtrar todo. Lo que estoy haciendo, mi trabajo, cuánto gano, todo, Señor, cuánto de ti en mí hay en todo lo que hago. Esa es la pregunta. Todos nos quedaremos cortos, sin duda, pero es una aspiración a ser más como Cristo cada día. ¿Cuántos llegaron? Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. Imagínense, Pablo. Pero luego dice, pero, ¿quién continúa? Una cosa hago, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de aquel que murió por mí. Y lo he perdido todo, lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Cierren sus ojos por un segundo. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío, qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Dígale, yo quiero amarte, quiero amarte más que nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la vid, y separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre, pero yo no quiero estar lejos de ti. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar.
Gloria a Dios. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ayudarme a ver cosas que a lo mejor no sabía, Señor. Pero es de mí, Señor, es de mí identificarlas. Y aunque duelen algunas de las que he escuchado porque me confrontan, me evidencian, el deseo de agradarte, Señor, sobrepasa el dolor. El deseo de hacer tu voluntad me ayuda a cargar mi cruz, aunque duele, porque no me inclino a lo que se siente bien, sino a lo que debo hacer, a lo que es correcto, a la verdad de tu palabra, que al fin de todo producirá dos cosas: frutos de Cristo en mi carácter, pero también vida eterna cuando alcancemos los últimos días en esta tierra. Así que sí o sí, Señor, en ti hay beneficio. Pablo le decía a Timoteo: el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero una vida piadosa para todo aprovecha, porque tiene promesa en esta vida presente y en la porvenir también, en la venidera, en la eterna. Dejemos que el Señor trabaje en nosotros. Permitamos que en obediencia a su palabra, cuando vengan las adversidades, le digamos: Señor, quítame este dolor, pero si es parte de tu trato conmigo, lo recibo, nada más dame la gracia. Y viva una vida de oración para que cuando usted venza y lleve fruto, la gloria siempre se le quede al Señor, sabiendo que en Él podemos. Diga conmigo: en Él puedo. Diga conmigo: sigue trabajando en mí, Señor. Que Dios les bendiga. Gracias, Señor.